Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a presentar y hacer un breve análisis también de la lista, la convocatoria oficial del Salvador para enfrentar el encuentro amistoso contra la selección de Guatemala. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en los comentarios. Quiero hacer una pequeña aclaración. Recordemos, esta no es la lista oficial para eliminatoria ni Copa Oro. Vamos a tener 3 listas diferentes. Esta, al no poder contar con varios jugadores, va a ser única y exclusivamente para jugar contra Guatemala. Con eso bien aclarado, vamos a arrancar con los guardametas, donde, a ver, en el microciclo habían estado únicamente Mario González y Benji Villalobos y son los dos que se quedan. Yo pensé que se lograría un acuerdo con Tomás Romero porque es verdad que la fecha FIFA arranca el 2 de junio y me imagino a partir del primero dejarán la mayoría de clubes que los futbolistas se integren, pero yo pensé que sí había posibilidad. Tal vez se integra la concentración, pero en teoría no está para la convocatoria contra Guatemala Tomás Romero. Es por eso que quedan Mario González de Alianza, quien se incorporará a la concentración una vez termine la final. Bueno, una vez será el día siguiente, mañana, a partir del 25 de mayo. Y por el otro lado, Benji Villalobos. Como Benji ha estado entrenando con la selección, es verdad que queda una semana todavía para el encuentro, pero es el que ha estado en este microciclo porque ha tenido la oportunidad de estar. Básicamente al no seguir jugando en la liga, pues yo creo que esto le da posibilidades a Benji de que le veamos con minutos en ese partido contra Guatemala. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el posible debut del arquero de Club Deportivo Águila en la era Bolillo Gómez. Su último partido con la selección fue en marzo del 2021, cuando Montserrat y El Salvador empataron 1-1. Esto por partido eliminatorio, imagínate, de la anterior eliminatoria, partido que fue el último de la segunda etapa de Carlos de los Cobos. Así que veremos cómo Benji ha evolucionado, claro, a nivel internacional, tras ese año 2021. Defensas centrales. Mañana vamos a comentarlo, pero Ronald Rodríguez ha quedado fuera de la convocatoria debido a un tema de salud, así que no puede estar. Por lo tanto, se quedan Julio Cibrián de Águila, Jorge Cruz de FAS, Roberto Domínguez de Metapán y Henry Romero de Alianza. Yo creo que con RR sí pudo haber cambiado un poco, pero a ver, realmente por la convocatoria o por las posibles opciones que tenemos de centrales, yo creo que no íbamos a variar mucho. De hecho, para mí, ahora mismo los 3 centrales principales de la selección son Cibrián, Cruz y Domínguez, en ese orden encima. Cibrián y Cruz deberían seguirse asentando como la pareja titular, lo hicieron en 2024, lo hicieron en los 2 primeros partidos amistosos de la era Bolillo Gómez, así que no veo tampoco razón para cambiarlos. Ciertamente lo que sí podemos valorar, y supongo que en las listas de eliminatoria y Copa Oro lo valoraremos mucho más, es que Jorge Cruz es el que quizás llega, digamos, peor de los 4 centrales, aunque mejorando en liguilla, lo cual sí que fue un síntoma positivo, pero es el que peor torneo ha tenido de los 4. Aún así, con el 2024 que se ha dado, entiendo que no debería tener, de momento no debería haber razones en clave selección nacional para que no sea junto a Cibrián la pareja titular. Domínguez y Romero, quizás la única duda que tengo es que son perfiles relativamente similares como centrales, un perfil más físico, digamos, en ese sentido, y creería que, entiendo para este amistoso, pero tal vez un Adán Clímaco tiene posibilidades de llegar a la eliminatoria y Copa Oro en base a esto, porque te da no solo un central zurdo natural, sino uno también más especializado en la salida de balón, que es algo que creo que Bolillo Gómez podría agradecer. En los laterales tampoco hemos tenido ninguna sorpresa. Se ha quedado fuera Nelson Rodríguez, que entiendo que había llegado al microciclo en última instancia. Y se quedan Alexander Larín de Águila y Diego Flores. Yo le he puesto Luis Ángel Flores, Luis Ángel Firpo, una disculpa. Diego Flores de Firpo y Alex Larín de Águila como los laterales por izquierda. Y Brian Tamacas de FAS junto a Jefferson Valladares de Municipal Limeño por derecha. Mira, yo creo que aquí hay que empezar a ser un poco más críticos. Evidentemente entiendo que ahora mismo no tenemos en la liga local una amplitud de opciones como para poder tener, digamos, jugadores en mejor momento. Esto lo digo sobre todo por Larín y Tamacas, que entiendo que por un tema de experiencia. Y también porque en selección suelen competir mejor que en la liga local, por lo menos, en los últimos años. A ver, ahí lo entiendo. Es tema de rangos, tema de experiencia, tema de rodaje. Por supuesto que sí. Con Diego Flores fue el mejor lateral izquierdo del Clausura, no le veo ninguna pega, pero sigo pensando que lo de Jefferson Valladares no puede ser un tema de técnico.
Obviamente el Bolillo Gómez tiene mucho conocimiento, él ha ido a varios mundiales, a muchos más de los que El Salvador puede presumir, entonces evidentemente hay que darle un voto de confianza, pero sí creo que lo de Jefferson Valladares como lateral derecho es más una asesoría que puede estar recibiendo que una decisión per se del técnico, probablemente, insisto, por un tema de que no tenemos una amplitud de opciones en los laterales y esto puede limitar el hecho de a quién llevar como otra opción. Al final en microciclos tampoco ha estado Tereso Benítez, tampoco ha estado Kevin Reyes, que quizás me parecen las opciones más lógicas, y como siempre lo digo, nada en contra de Jefferson Valladares, a mí me parece un muy buen extremo, pero insisto, un buen extremo, jugador más ofensivo. Mediocentros: Narciso Orellana de Alianza, Mauricio Cerritos de Firpo, Melvin Cartagena de Metapan, Darwin Serén de Águila, Brian Landaverde de Firpo, ahora sí, bien escrito, Luis Ángel Firpo, Leo Mengíbar de Alianza y Enrico Dueñas de Top Os, que por cierto será el único legionario o salvadoreño en el exterior que estará siendo parte de esta convocatoria contra Guatemala, o sea, puntualizando, contra Guatemala. El tema de los pivotes ya los esperábamos. Narciso Orellana, al igual que ya lo decíamos con Mario González y Henry Romero, se presentará a partir de mañana, 25 de mayo, a la concentración de la selección. Obviamente, me imagino mañana no será parte de entrenamientos fuertes, sino a partir de lunes, debido a que tendrá una sesión de recuperación por el tema de jugar la final. Esto me parece que abre muchas puertas a que veamos el debut de Mauricio Cerritos el próximo fin de semana jugando contra Guatemala. Pero a ver, en general son los tres mejores pivotes. Yo insistí en una lista anterior que quizás Marcelo Díaz era el otro que podía generar algún tipo de debate en la conversación, pero me parece que llevar estos tres es muy poco discutible. Darwin Serén cerró mejor con Águila el torneo. Yo creo que su segunda vuelta en general es bastante mejor que la primera, y la liguilla también es importante. No llega en su mejor momento y esto quizás pueda mermarle el poder ser titular en la selección. Brian Landaverde sí que me parece que es el caso, no totalmente al revés, pero que su torneo fue mucho más destacado de lo que se dice, de lo que se habla. Y creo que para Firpo fue un constructor de primera clase. Lo que no estoy seguro es si podemos seguirle pidiendo a Brian que sea ese 8. Quizás sí, pero habrá que ver qué tanto ayuda el refuerzo físico del profesor Bolillo Gómez, para ver qué tanto puede extender una versión de box to box en el campo, digo, a más tiempo. Pero bueno, el tema es que ha cerrado muy bien Brian Landaverde del torneo y me hace muy coherente que esté acá. Leo Mengíbar, que, a ver, por lo que ha hecho en el torneo, creo que va a ser imposible verlo como extremo. Tenemos que verlo como un mediapunta más en la selección. Me parece un buen recurso en cuanto a conducciones, en cuanto al desparpajo que tiene. Yo lo probaría de extremo en la selección, pero a ver, yéndonos al torneo meramente, creo que su torneo ha sido bueno. Ha tenido picos de rendimiento realmente altos y ha llegado a la liguilla bien, aportando, sumando, generando cifras, que creo esto en clave selección es muy importante. Y finalmente está Enrico Dueñas. Enrico terminó su temporada la semana pasada con Top Os y supongo que esto también facilitó para que el futbolista salvadoreño pudiese venir antes a la concentración, o que se sume contra Guatemala, a eso me refiero, a diferencia de otros que tendrán que esperar por tema de fecha FIFA. Aparte de ello, como Enrico no tuvo tantos minutos con Top Os, tampoco creo que sea un tema de quererlo cuidar ni nada por el estilo. Es, ok, terminó la temporada, jugaste algunos minutos, ve con selección, y que esto sirva como rodaje incluso para que el equipo pueda definir si Enrico puede continuar para la próxima temporada en la institución, que esperemos que esté en el mejor equipo posible. Si es en Top Os, bienvenido sea seguir en la segunda división de Países Bajos para recuperar el ritmo futbolístico. Creo que por eso es que Enrico está por acá, por la posibilidad temporal que otros no tienen en la selección, como para poder haber gestionado esta coordinación. Extremos: Jairo Enríquez y Santos Ortiz de Águila, Elvin Alvarado, Steven Guerra de Metapan, Brandon Ramírez de Turín FC. A ver, aquí sí quiero exponer bastantes preocupaciones que tengo con esta lista de extremos. Dejando a un lado a Jairo Enríquez de Águila, que me parece de los cuatro el que mejor torneo ha tenido, y obviamente a Brandon Ramírez, porque él no creo que tenga que ser parte de esta conversación analíticamente un poco más fuerte. Santos Ortiz creo que no ha terminado bien el torneo. El torneo en general ha sido bueno, pero le ha costado mucho el cierre en la liguilla. Sí aportó,
pero me parece que volvimos a ver una versión de Santos Ortiz algo errónea en cuanto a la toma de decisiones finales. ¿Eso quiere decir que no tiene que estar con selección? No, no necesariamente, pero sí esperaba que en el microciclo hubiera, porque aquí sí creo que en los extremos tenemos unas cuantas opciones más como para valorar y luego a partir de ello sí definir si Santos Ortiz estaba o no para por lo menos en este tramo estar con la selección. Ahí me queda un poquito de dudas. Y donde sí tengo que ser un poco más fuertes con el tema de Elvin Alvarado y Steven Guerra. Steven es un gran talento. Entiendo yo que después de la lesión solo jugó 1 o 2 partidos, que fueron los de liguilla con Metapan. Tal vez el último de cierre de campeonato, pero eso no estoy totalmente seguro. El tema es que viene de pocos minutos. Ok, en la selección se la ha estado evaluando, la recuperación... Y entiendo que Bolillo quiere verlo. Ok, está bien, puedo llegar a comprender esto y creo que todos lo podemos valorar de esa manera. Es un gran talento sub-20, el torneo anterior fue muy bueno con Metapan, prácticamente siendo si no el primero, top 3 del equipo. Este torneo también la primera vuelta ha sido fantástica, solo la lesión lo ha mermado. Ok, podemos valorarlo así, pero lo de Elvin Alvarado no le veo pies ni cabeza. Sigo en el mismo punto en que siempre hay que darle un punto al entrenador y a su cuerpo técnico, tratar de entender las decisiones, el tema del perfil de Elvin en cuanto al descaro que puede tener en el buen sentido, en el 1 contra 1, que es un aspecto que le puede servir mucho a la selección, entendiendo que hoy día no tienes a Nathan Ordaz, no tienes a Francis Castillo para este partido en concreto. Pero creo que el poco minutaje que ha tenido Elvin Alvarado y sobre todo la muy limitada importancia en Metapan no le dan argumentos para poder estar en esta convocatoria. Entiendo que hay mucha confianza por parte de algunos elementos del cuerpo técnico o de las de los asesores que pueden estar recomendando a Elvin Alvarado, pero también creo que si bien es cierto hay casos puntuales como Steven Guerra, que entiendo que tratar de recuperarlo en un partido amistoso como este puede ser un aspecto positivo, pero no creo que sea necesario el tratar de relanzar jugadores, porque una cosa es recuperar y otra cosa es relanzar jugadores con la selección, y creo que lo de Elvin Alvarado está, por lo menos a mí me está empezando a faltar argumentos. Al principio, ok, llevarlo a microciclos, que vaya entrenando con la selección, motivarlo, que encuentre un mejor nivel en el equipo, pero si no ha llegado a eso y lo llevas a selección, a este punto sí ya me parece un poco más difícil de poder justificar. Hay perfiles como Jorge Cruz, que no ha tenido un buen torneo, pero que entiendes que con selección sí que ha tenido un buen desempeño anteriormente y que lo puedes ver como un bajón natural para no sacarlo. Y el tema de Brandon Ramírez, yo creo que este es un caso muy especial. Aparte, se han incorporado chicos a la sub-17 a entrenar con la selección. Entonces creo que el Bolillo poco a poco va a ir viendo ciertos perfiles. ¿Tiene posibilidades de jugar contra Guatemala? Tal vez algunos minutos sobre el final. No creo que lo vaya a exponer ni nada por el estilo. Es para que vea cómo es este tema, ¿no? De estar ambientados en selección nacional. Que no nos extrañe que en las siguientes convocatorias haga un poco lo mismo con otros jugadores, sobre todo para partidos amistosos. Así que me parece bien. Oye, si el chico tiene minutos encima, ahora que puede viajar con la selección, perfecto, bienvenido sea. Pero creo que hay que calificarlo como eso, como un futbolista que se está ambientando como otros de la sub-17. Por lo tanto, creo que en el caso de Brandon Ramírez, cero presiones. El chico tiene que vivir la experiencia. Si tiene minutos, perfecto. Y si no, igual creo que no es tampoco para alarmarse en este momento. Delanteros, Emerson Mauricio de Alianza y Rafa Tejada de FAS, que entendiendo cómo es la convocatoria de extremos y también lo corto de la lista de delanteros, debería ser un punta más para la selección de El Salvador. Emerson Mauricio no es su mejor nivel, pero sí ha recuperado una versión muy positiva, sobre todo en el último tramo de torneo y para mí aún más en liguilla, donde sí que ha sido muy importante para Alianza, ya no solo en el tema de aportación de gol, que por supuesto que sí, sino también en los apoyos que permiten dar un poquito más de volumen de juego a Alianza y sobre todo esa agresividad en el último tercio. O sea, es temas de que yo creo que sí estamos viendo una buena recuperación de Emerson Mauricio y la convocatoria anterior en selección le vino muy bien para ello. Y lo de Rafa Tejada, ¿qué vamos a decir? Si es uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga, y aunque FAS en lo colectivo no ha tenido un buen año, pero bueno, sí, un buen año, porque al final es el primer torneo del año, pero Rafa creo que en lo individual sí, ha estado muy por encima de la media de la mayoría de sus compañeros. Para cerrar con este análisis dejamos observaciones. Lo primero, y esto lo repito, no tenemos más legionarios, pues la fecha FIFA oficialmente, el calendario según está en la web de la FIFA, arranca el 2 de junio.
Me imagino el 1 de junio o apenas 31 de mayo podrían sumarse algunas piezas más. Por lo tanto, insisto, no creo que esto tenga que ser alarmante. Simple y sencillamente, por reglamento, no los íbamos a poder tener en su mayoría. El resto de jugadores estarán disponibles para la eliminatoria y creo que esto nos debe dar tranquilidad. Los legionarios que se convoquen, Bryan Gil, que por cierto en el caso de Bryan Gil el mismo profesor Bolillo dijo que Bryan iba a estar para los partidos de eliminatoria, así como los demás, Amando Moreno, etcétera, etcétera, estarán disponibles. Lo que sí creo que a mí me llama poderosamente la atención es el hecho de que solo tenemos 2 delanteros en la convocatoria. Quizás considerando que para este partido en concreto no era necesario tener una amplitud de opciones, puesto que luego llega Bryan Gil y con eso completas la tripleta. Ya valoraremos también el tema de las ausencias en el video de mañana porque hay un poco de tela que cortar sobre este asunto. Este ha sido el análisis de la convocatoria de El Salvador para el amistoso contra Guatemala. Si ustedes quieren dejar sus expectativas para el partido o qué les parece la convocatoria, pueden hacerlo por abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana todavía nos queda un poco más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.